Buenas tardes, estamos Buenas aquí tardes. en Onizuka Tattoo con el Orichuy. ¿Qué Buenas hola? tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Jesús Chuy. Tengo 42, creo, todavía. ¿De dónde eres? Yo, pues yo realmente nací aquí, pero me crié en Guanajuato hasta como los 17 años, más o menos, 18, algo así. Yo crecí allá en Guanajuato, en León, Simón. ¿Cuál es el primer acercamiento que tienes al tatuaje? ¿Cómo lo conociste? Pues la verdad, mira, yo empecé a trabajar de tiempo completo cuando yo tenía 14 años en León. Entonces, yo trabajaba en la industria del zapato, que pues en León es lo que hay, bueno, había, no sé todavía. Entonces, por consecuencia, mucha de la gente que había ahí, de los zapateros, muchos de ellos eran gente de barrio. Pues yo era de barrio, pero no, pues había vatos que eran de más barrio. Y a veces me daba curiosidad que muchos de ellos a la hora del descanso se salían a agarrar el sol, que les pegara el sol en el tatuaje nuevo, porque decían que era parte de la curación en aquel entonces. Estamos hablando de, no sé, 20 y tantos años atrás. Y yo siempre me daba curiosidad, que yo estaba comiendo y siempre los miraba que estaban ahí, se salían al sol a fumar su cigarro, a que les diera el sol en el nuevo tatuaje. Y uno de mis amigos que yo tenía en aquel entonces, Regino, él era mucho mayor que yo. Entonces, él tenía una mariposa en la mano. Tenía, me recuerdo, un dragón en el hombro. Creo que tenía una calavera con un sombrero aquí. Tenía bastantes tatuajes. A veces llegaba con tatuajes nuevos. Y me llamaba mucho la curiosidad, pero sinceramente, creciendo en mi casa, a pesar de que era un área que no era la mejor área, mi mamá y mis papás, pues, era como tener tatuajes, era como, no, porque mi papá es una persona bien derecha, que siempre creciendo, yo nunca lo miré tomar una cerveza, nunca lo miré fumar un cigarro. Él siempre creció y siempre era a trabajar. Entonces, creciendo siempre miré eso. Entonces, para nosotros un tatuaje era como impensable. Hasta que, no sé, yo tendría como unos 14 años. Mi hermano Alejandro, que es mi hermano mayor, se vino a vivir un tiempo a Tijuana y regresó con un tatuaje de un unicornio en el brazo. Y para mí fue como, cabrón, pues yo no sabía que era permitido. Era como mirar algo que no era permitido. Y ya de repente ya miré a mi hermano que llegó con el tatuaje fresco. Bueno, no fresco, pero pues sí, no. Y ya le empecé a preguntar cómo lo habían hecho. Me platicó cómo lo habían hecho. Había sido hecho en una casa, que le habían puesto jabón para que se pegara el dibujo. Me empezó a platicar todo. Y ya eso abrió un mundo de posibilidades para mí, porque ya era como, es permitido, es posible hacer esto. Y pues yo siempre había dibujado creciendo, bueno, dibujado pendejadas, sino que toda mi vida había crecido dibujando, entonces era como, cabrón. Y ya fue fue mi primer acercamiento ya directo con eso. Directo con eso. De ahí, ¿cómo te vas? ¿Cómo va entrando el tatuaje en tu vida? Bueno, yo tenía 14, entonces fue cuando él llegó con su tatuaje. Ya cuando él regresó a León, él ya se empezó a conectar con más gente que estuviera en lo mismo, que tatuara, porque pues obviamente tienes uno, te vas a hacer el segundo. Y me recuerdo que llegó con un segundo tatuaje que le había hecho un amigo de él. Y ya me quedé yo como, bueno, pues este ya tiene dos. Y fue en ese entonces cuando yo cumplí 15 años. Y para mi regalo de 15 años, yo quería un tatuaje. Pero esta situación estuvo medio rarona porque pues fue con el consentimiento, no realmente consentimiento,
Pero sí como que mamá decía, pues ahora te vas a hacer un tatuaje, pues háztelo. Ya trabajaba yo, ya... Nosotros en mi casa trabajé tiempo completo desde los 14 años, pero antes de eso, pues toda mi vida, desde que me acuerdo, yo había tenido trabajitos. No nomás éramos como que lo vas a hacer esto como rebeldía, sino que era más como, pues, ya desde que trabajas todo el tiempo completo, ya eres un poco más respetado como en tu casa. Desde que traes dinero a la casa, pues ya eres visto de forma diferente. Agarré y ya conecté con más bien mi hermano fue el que me llevó. Fue una aventura, salimos. Creo que le decían el Kiko, era el primero que yo conocí que hacía tatuajes. Era el Kiko. Realmente él no era como algo que él hacía a un lado, pero no era como su prioridad de él. Yo fui, lo final era como una aventura, ir a encontrarlo, salimos desde temprano, ir a encontrarlo, finalmente lo encontramos, era como una de esas películas, vas a la casa de aquí no está, vete a la otra casa, ahí tampoco está, te vas a la otra casa, finalmente lo encontraste. Y ya de ahí teníamos que ir hasta donde él tenía las máquinas y todo eso. Ya llegamos y pues yo tenía la idea de lo que yo me quería hacer. Llegando, pues sorpresa, él nada más tenía como, no sé, como 10 dibujos. Bastante rudimentario. Y ya me dijo, pues esto es lo que yo hago y esto es todo lo que yo puedo hacer. Tuve que escoger uno de los primeros 10 de los dibujos que tenía y ya escogí algo que yo más o menos, que no era lo que yo quería para nada, pero nada más era como por hacerte el tatuaje. Y ya fue mi primer acercamiento. ¿Él ya no siguió tatuando? No, yo creo que no, porque no era como su cosa, no era como algo que él hacía. Que se le mirara como que lo quería hacer. En aquel entonces era más como tenías la caja de zapatos en la esquina del closet o de la esquina del cuarto, y si alguien te preguntaba por un tatuaje, sacabas la caja de zapatos y ¡zas, carnal! Lo hacías. No creo que la haya seguido tatuando. Después creo que tuve un poco más de contacto con él, pero ya era diferente porque creo que yo estaba buscando ya más el hacerlos. Aparte este era un chavo banda. Entonces él era de edad más grande que yo pues era de los camaradas de mi hermano. Yo no, era como diferentes generaciones y tú cotorreabas con estos, no cotorreabas con estos. Ya, nunca supe nada más qué onda con él. ¿Y de ahí cómo Espero que le esté yendo bien. Sí. ¿Cómo empiezas a relacionarte más con el tatuaje? ¿Cómo te vas envolviendo? Ok, ya después de eso ya se me metió como la idea del tatuaje. Creo que de alguna forma llegó una revista o algunas copias a la casa por mi hermano y ya yo empecé a ver más posibilidades, pero yo lo miraba más algo como una curiosidad. Yo empecé a tratar de yo lo miraba más como algo que, ok, si este güey hizo esto, yo lo puedo hacer, pero yo lo miraba más como algo como arreglar una bicicleta. Si este güey puede arreglar una bicicleta, lo puede arreglar la bicicleta, porque en aquel entonces todo era así. Entonces, ya de ahí empecé, no me recuerdo si a tatuarme con Nico, que era Nico, ahorita tiene un estudio que se llama Puño de Hierro en León. No me recuerdo si fue el primero, creo que sí fue él. Empecé a tatuarme con él. Y pues Nico ya era otro rollo. Nico tenía su cuartito encima de su casa, todo negro por supuesto, y ahí llegabas y estaban todos pues pelo largo, todos tatuados, y pues para mí era algo como exótico, por así decirlo, de alguna forma. Y él tenía sus revistas de tatuajes. Yo empecé a tatuarme un poco con él
Y ya de ahí yo me empecé a interesar más y más. Y siempre tenía una maquinita por ahí medio descompuesta, pero realmente nada así en forma. Hasta que después mi hermano me presentó con otro muchacho que había estado en el ejército en México. Le decían el Vareta. Vareta, él tatuaba con máquinas hechizas. Nico tatuaba con máquinas también rotativas, pero sus máquinas, él usaba el Tornos, o eran máquinas como más trabajadas, con más presentación. Él siempre era como más presentación. Y después fui con Vareta, conocí a Vareta, que vivía en las orillas de la ciudad. Era un muchacho que había estado en el ejército. Ya se miraba como... Nico era como todo tatuado en el pecho, tenía más el look, la forma de mirarse. Y Vareta no, Vareta tú lo mirabas y se miraba como alguien normal con un par de tatuajes, un muchacho un poco más moreno, o se le miraban menos. Y Nico siempre tenía algún tatuaje nuevo que enseñar. Pero la cosa con Vareta es que Vareta, sus máquinas todas las hacía él mismo en la casa, hechizas. Pero él tenía algo que yo nunca había visto hasta la fecha, que sus colores eran buenísimos. Y no era la tinta, porque él usaba la misma tinta que todos usaban, que era la Rotring, Standler, que era la que todos usaban. Él fue la primera persona que yo miré usando Magnum. Él ya usaba la Magnum en una máquina hechiza de pluma. Él encontró una forma que le quebraba la puntita. Entonces él consiguió poner más agujas, él decía como peine. Y su color se veía brillante. Yo empecé a tatuar bastante a mi hermano se estaba haciendo como 3 tatuajes a la semana. Él estaba lleno. Entonces yo miraba el color que él ponía y decía, yo nunca había mirado esto. Era ya como otro nivel. Y no, Nico era muy bueno, pero Vareta, los colores eran los mejores colores que yo miraba en León en aquel entonces. Y había otros muchachos como el Monstruo que también estaba en León, pero su trabajo era diferente, los colores. Y eran los colores de el Vareta, que fue lo que me impulsó más. Miraba como que los tatuajes se veían realmente como las de revistas. Mi hermano tenía o tiene, no sé si todavía tenga un león que tenía aquí. Fue en el momento que cuando él se lo hizo me quedé yo como, esto se mira como las revistas. Me gustó bastante. Y fui con Vareta, me hice un tatuaje chiquito. Sabes que él iba a la casa y tatuaba a veces, a mi casa. Me hizo un tatuaje en mi casa. Después le pregunté, o mi hermano le dijo, no me recuerdo. Creo que mi hermano siempre era como el puente de las generaciones. Vareta era toda como generación más grande que mi hermano. Y yo era un chavalillo, yo tenía, no sé, 16 años, algo así. Entonces, ya habló con él, le dijo, mi hermano quiere tatuar, y él me hizo una máquina. Me recuerdo que la hizo y era una máquina bonita, era una máquina, creo que era verde, era una máquina hechiza, así chiquita. Y él había puesto de ese hilo que usan para las manualidades. Y él hasta la había adornado todo bien. Imagínate una máquina con hilo alrededor. Ahorita ya no suena como shit, como súper sucísima. Sí. Pero en aquel entonces era como mi primera máquina. Y yo creo que fue donde cambió todo. Porque ahí ya cambié mi mentalidad. Yo dije, tengo esta máquina de este muchacho que realmente sabe hacer bien su trabajo. Y ahí fue ya donde cambió todo el concepto. Ya empecé sin parar a todo el tiempo estar buscando la forma. Creo que ya empecé a tatuar más seguido. Y en aquel entonces era como, la técnica era que todos hacíamos en aquel entonces, no guantes, traías una cubetita con agua y comprabas unas franelas que eran del 3M creo,
unas franelas de las que usan para limpiar todo México, que tienen como cuadritos, me recuerdo. Y limpiabas con eso. Magitel. Y está Magitel, las Magitel. Y tenías que estar secando la toalla y le dabas otra vez y súper sucio. Al final ibas a tirarle el agua a las macetas por allá. Pobres macetas, ahorita han de estar con ojos saliéndoles y todo. Y era la forma que todos lo hacíamos. Y tenías que hacer la aguja con la guitarra, afilarla. Las agujas de Shakira también, pero todo lo tenías que afilar de todos modos, o tenías que aprender a afilar todo y tratar de hacerlo todo lo mejor posible. Y ya era como cuando yo empecé a concentrarme más en la cosa, a tatuar en la casa. Empecé a tatuar en la casa seguido. Discúlpame. ¿Qué decía tu mamá? Discúlpame, ma. Discúlpame. Pues creciendo nosotros siempre, siempre crecimos en la casa, siempre crecimos, éramos como, nos conocían en el barrio porque, pues, igual que todos, la única diferencia, incluso cuando ya empecé yo a fumar marihuana y todo ese rollo, clásica pendejada adolescente, pero de todos modos nosotros a la hora que teníamos que estar en la casa, estábamos en la casa. En la casa había reglas. Y hasta ahorita no entiendo, pues mamá me dio la chance y ya empecé yo a traer gente a la casa. Y aquellas personalidades que posiblemente mi mamá no veía con mucho gusto, las empecé yo a meter a la casa. Saludos, Chino. Sí, bastante gente que era los del barrio, los que los mirabas y no querías tener ningún trato con ellos, pues viéndolo los ojos de una señora, ya empezaron a estar en la casa y pues a mi mamá no le gustaba mucho. Eran las regañadas y tenía que estar todo el mundo fuera antes de que llegara mi papá del trabajo. Lo bueno es que mi papá construyó una casa bastante grande en aquel entonces, pues crecimos bastante pobres, pero mi papá siempre encontró la forma de construir, entonces no afectaba tanto, porque yo estaba acá y todo lo demás estaba pasando de este lado de la casa. Pero de todos modos sí eran bastante regañadas, de que ¿qué andas metiendo a estos güeyes ahí? Ya tienes estos marihuanos ahí. Y ya por ahí salió un muchacho con la mona, y ya por ahí salió otro muchacho con otra cosa, y pues me pagaban con marihuana, me pagaban con lo que hubiera, y pues eran los tiempos, Tenía yo como 16 años. ¿Recuerdas cuál fue tu primer tatuaje? Sí, hay un álbum de Guns N' Roses que es como una mancha que tiene Guns N' Roses y tiene como sangre corriendo, y ese fue mi primer tatuaje. Fue mi primero. El segundo fue una gitana que está de lado, que es un diseño tradicional. Lo hice 2 veces seguidas porque me quedó tan bien. Fue un éxito, lo hice 2 veces seguidas. Que dijeron, no, yo quiero les encantó porque era el que me quedaba. Y sí, yo les decía a la gente, es que me queda muy bien, que era bastante simple. Ese fue mi primer tatuaje. De ahí seguías trabajando, ¿no? Sí. Eso nunca paraba. Nunca parabas. ¿En qué momento continúa, cómo va creciendo el tatuaje en tu vida? Bueno, el tatuaje siempre fue parte de mi vida. Ya llegó el momento en que me vine para acá, pues me tocó ya venir para acá y ya pues llegué acá, paré un tiempo, ¿sabes qué? Nunca paré. Porque llegué acá y me quedé unos meses a vivir con una tía y yo lo seguía haciendo, por un lado, porque nunca faltaba un primo, nunca faltaba alguien que se quería hacer un tatuaje, y para mí era como mi cosa que sabía hacer, que siempre me sacaba de problemas. Sí, incluso ya cuando yo estaba un poco más grande, 18 años, pues yo empecé a vivir solo desde los 18, y a veces que tenía alguna persona que vivía conmigo, algún compañero, y que pues, sabes que no hay dinero para comer, ya pagamos la renta y no nos quedó nada para el fin de semana, pues conseguir a alguien hay que tatuar.
So, siempre era como algo que yo sabía hacer y que me sacaba de problemas todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya lo seguí manejando de esa forma, fui progresando, pero pues hasta que, ¿qué fue? No sé, quiero decir como el 2000 a lo mejor, bueno, yo ya me tatuaba con el indio antes de eso, me tatuaba con el indio. ¿Con Arnulfo? Ajá, iba para México, me empecé a tatuar con el indio, yo ya empecé a tener la idea de lo que era un verdadero tatuador. Aparte, yo en ese entonces me iba a sentar al estudio de Cari Barba. Tiene un estudio ahí en Orange County, cercano donde yo vivía. Ya para ese entonces yo tenía como 20 años. Sí, tenía como 20 años, 20, 21 por ahí. 20. Me iba a sentar al estudio de Cari Barba. Había como una banquita así y podías ver al tatuador. Yo me iba a sentar allá a ver, a veces, nada más a ver qué estaba pasando. O cuando tenía chance me iba a meter a algún estudio a ver cómo se hacían las cosas. Ya para ese entonces yo ya había conseguido una máquina pues de bobina y ya tenía mi equipo, pero pues, yo trabajaba no trabajaba con Magnum, todo lo hacía con redonda, aguja redonda para todo. Single needle, aguja redonda, a veces lograba meter una línea más gruesa, pero pues era de vez en cuando. Creo que sombreaba con un 6 o algo así, un 6 o un 8. Y ya como por ahí del 2000 conocí al Guacho, ahí en lo que era Blue Demon, ahí con el Guacho, Cholo. Y pues ya caí ahí y él miró que yo tenía piezas de Arnulfo y dice, pues como que caímos bien por esa razón. Me miró que yo tenía piezas de Arnulfo, creo que en aquel entonces también él era medio nuevo en el tatuaje y no en la industria, pero en el tatuaje. Y ya caímos bien, era de que yo tenía los tatuajes de Arnulfo, nos poníamos a platicar de ahí de la gente de México. Él tenía tatuajes de Paco Excel, que para mí mi gran misterio en la vida era como las líneas gruesas. En aquel entonces mis compañeros de trabajo, algunos de ellos tenían tatuaje tradicional americano y algunos de ellos, me recuerdo que uno de ellos se hizo como una jania y para mí las líneas gruesas era como algo que era como lo último, no hay más que eso, porque la línea entre lo que yo hacía comparado con eso era muy diferente. Y en ese tiempo yo había tatuado un muchacho que yo le había hecho un tatuaje porque le gustaba la idea de que yo hacía con máquina hechiza y que la línea era delgadita y que se miraba así como black and gray estilo Los Ángeles, pero él se tatuaba con alguien que hacía profesional y le había hecho todo japonés, tenía todo increíble. Y entonces yo miraba las líneas gruesas y todo eso, decía como wow, eso es verdadero. Y ya cuando caí con Guacho, pues ya miré las líneas gruesas, miré que él usaba las líneas gruesas y ya fue donde todo cambió. O sea, de ahí ya te diste por la cuestión tradicional, ¿no? Bueno, pues no era tanto la cuestión tradicional, sino que ya empecé a mirar porque ya antes de eso había tenido contacto como con Arnulfo pero yo era un cliente. Yo le platicaba que tatuaba y todo eso, y no, pues Arnulfo, respeto, pero era diferente. Ya con Guacho era como, me daba agujas, yo le enseñaba mis tatuajes, que en aquel entonces todo era blanco y negro y bueno, sí hacía color, pero todo era como más delgadito y todo eso. Y ya Guacho me dio mi primera Magnum, me enseñó a usar el Magnum, ya era como Magnum y líneas gruesas y colores brillantes, y él ya me dio chance como de pasar tiempo a su estudio.
yo a veces le llevaba las piezas que yo hacía en la casa. Tenía 2 muchachos que les hice la espalda. Hice una Virgen María colores y hice creo que era un Cuauhtémoc, toda la espalda. Tenía 2 muchachos que les había hecho toda la espalda. Se los iba y se los enseñaba y ya empezamos a intercambiar información, pero pues sí, ya fue cuando todo cambió. Ya cuando él me empezó a ayudar, ya como que empecé a ver todo diferente. Y mi primer trabajo, a veces también me dejaba tatuar ahí, en el Blue Demon en aquel entonces. Pero ya finalmente me salió una chance de agarrar un trabajo en un estudio de veras en Hollywood Boulevard. Y ahí fue donde conocí al Chino de Tepito, jefe. Y ya era otro rollo. Chino me empezó a explicar de Hardy, me empezó a explicar de tatuaje tradicional. O sea, él me abrió los ojos a muchas cosas. Yo le ayudaba a traducir libros. Yo le leía, pues yo lo que yo podía entender, miraba los libros de Ed Hardy y ya cualquier cosita que yo le explicara a él era feliz con eso. Nada más decía, ya, no como decía, ya gordo, con eso yo lo hago. Y él era como sus gotitas de inspiración y él no sé, pues me explicaba muchas cosas, era como de la industria, él me explicaba me enseñó los libros, me enseñó cómo funciona la industria, me daba esas pequeñas... no pasé tanto tiempo con él, pasé muy poco tiempo con él, pero ese poco tiempo me ayudó bastante. Hasta la fecha lo que él me enseñó, yo todo lo sigo usando, todos los días. Él decía, no sé, las ovejitas todas van en el mismo camino, cosas así, como que siempre pienses de una forma independiente y siempre tu arte lo hagas, sigas tu propio camino, no sigas lo que están siguiendo todos los demás. Son cosas que hasta la fecha todo lo uso. Esa fue como ya mi primera grande entrada de mirar lo que deberá ser el tatuaje. Ahí en esta relación con Chino, ¿qué parte es la que más te llama la atención de esa situación? O sea, sí comprendo de lo que te refieres, pero debe de haber una parte que es como la que más te suena, ¿no? Hasta la fecha lo que más me resuena es que él me haya enseñado de Hardy, que él me haya enseñado la diferencia, lo que es un buen tatuaje. Y más que nada era la forma de manejarme a mí mismo en la industria, navegar en la industria. Como te digo, él decía algo de los borreguitos, no me recuerdo bien qué era, pero era algo así como que siempre pienses independientemente. Las modas están saliendo de este lado, pero tú debes de navegar de este lado, porque es una línea que es tu línea y no tienes que estar ahí buscando todo el tiempo qué es lo nuevo, o yo voy a ser el cool guy, que voy a hacer esto como todos los demás. Yo es lo que más tomé de eso. Y después de eso lo volví a visitar en DF y él me enseñaba como, si te aburres de dibujar con lápiz, cómprate estos plumones. Hasta ahorita lo hago, cada semana hago lo mismo. Fui el sábado. Si estás aburrido de pintar con marcadores, ve y cómprate un set de tinta china. Siempre seguir experimentando, seguir pintando, seguir tratando cosas nuevas y abrir tu propio camino y seguir tu propia carrera. Y basar siempre todo lo que tú hagas en algo sólido. Y hasta la fecha es lo que hago. O es lo que quiero creer que hago. No, pues sí. Me mataste la cura después de hablar de Chino, ya que más te pregunto, ¿no? O sea, hay un montón de cosas importantes en tu vida. De ahí de Sunset Boulevard, ¿a dónde te vas? De Hollywood, ¿a dónde te vas? Pues mira, me pasó chistoso. Estaba ahí,
pero para mí era como, estaba ahí en un área que en aquel entonces era un área que había mucha magia, había muchas cosas pasando. De repente a los no sé, llevaba como 2 semanas trabajando ahí, pero yo todavía tenía mi trabajo. Yo seguía ahí y yo tenía mi trabajo. Yo todos los días trabajaba ahí los fines de semana y lunes en la mañana yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana a ir a mi trabajo. Yo trabajaba en mi último trabajo fue ¿cómo se dirá? Es un lugar donde hacen como partes de metal. Yo trabajaba con metal. Mi trabajo de todos los días era trabajar con una máquina que te daban la lámina de metal grande o chica, podía ser cualquier tamaño, y te daban un mapa, un plano. Yo tenía que doblar la máquina, el metal, a la descripción que él me daba, el plano. La lámina tenía filo, tenías que cambiar las partes de la máquina. En el tiempo que yo estuve ahí, no sé, 10 muchachos en 6 años, no pierdes los dedos, pero la máquina te los aprieta de una forma que cuando te los vuelven a pegar quedan los dedos inservibles. Son como dedos de plástico, pero son tus dedos, pero ya quedan como inservibles. Iba a tatuar, salía a las 2 de la mañana, a veces 4, porque en ese estudio tenían la regla de que te tenías que quedar hasta que se acabara el último tatuaje, y como era un área que a veces llegaba la gente tarde, pues tenías que quedarte hasta que te quedaras y hasta que se acabara lo último. Y ya de ahí tenía que irme a mi otro trabajo, donde todos los días tenía el riesgo de perder los dedos. Eso era todo. Todos los días era llegar ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Tan solo cada vez que cambiabas, le llamaban dados, pero son como, bueno, la cosa está para doblar. Cada vez que los cambiabas era un riesgo. Si la máquina se movía, si pasaba alguien y te la apachurraba, tenías todo el día que estar muy consciente de que la máquina no es tu amiga. Eso era lo que nos decíamos todos los días. La máquina no es tu amiga y la máquina no tiene sentimientos. La máquina se lleva los dedos, se lleva los dedos, se lleva la mano, se lleva la mano. Para alguien que su única cosa en la vida, bueno, ya tenía mi hija, que era mi cosa en la vida. Era todos los días era estar mirando eso. Yo dibujaba en mi tiempo libre ahí en el trabajo, cuando tenía un descanso. Todavía tengo unos de esos dibujos, creo, por ahí. Ya cuando dejé ese trabajo, ya dije, ¿sabes qué? Ya hablé con mi mamá me dijo, güey, ¿qué estás haciendo? Si esto es lo que de veras te gusta, déjalo, porque la forma que nosotros crecimos, siempre tienes que tener un trabajo todo el tiempo. Finalmente, gracias a ella, dejé ese trabajo y ya hice el salto de fe. Dije, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a esto. Yo en ese entonces apenas trabajaba los fines de semana ahí, pero ya hablé con el manager y le dije, ¿sabes qué, güey? Quiero hacer toda la semana. Ya apenas me dice, ok, está bien, para la otra semana ya te va a tocar. Para mí estar como toda una semana sin trabajo era como, fuck, no ¿cómo? No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo pagar mi renta? Porque si tú no podías pagar tu renta, nadie te la va a pagar por ti. Entonces, ya en eso llega el guacho y ya llegaron por mí. Llegó un amigo, el Chespi, que también trabajaba ahí, que en aquel entonces era el perforador. Y llegaron, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Te quieres venir con nosotros? Sí. Y ya me fui con ellos a trabajar. Y ya fue cuando empecé a trabajar con guacho. Y ya fue donde cambió todo. Todos los días trabajando ahí, tiempo completo, y ya. De ahí, ¿a dónde te vas? Ok. La relación con
con Blue Demon, Fudor, como se llama ahorita, Guacho, fuck, ¿qué duró? Duró como 15 años o más, no, probablemente menos. Sí, probablemente como 15 años, un poquito menos probablemente, pero siempre estaba como, trabajaba en otro lugar y por lo menos iba a ser un día ahí, todo el tiempo. Porque, pues no sé, pues siempre la miraba como mi base. So, estuve ahí con él y en probablemente 2009, 2008, me invitaron a ir a Good Time Charlie's, fui a Tatulan. So, estuve trabajando ahí como 3 años, que fue otro paso totalmente diferente. Y pues también fue una tienda increíble. Ahí ya, en aquel entonces cuando yo trabajaba ahí, estaba Chuy Quintanar, estaba Antonio Mejía, estaba Chris Brand, estaba Stan Corona, estaba Leo Roy, estaba, no sé, Ben Grillo, estaba Brandy, estaba Tisha también. Disculpen si me olvido alguno, pero el crew que teníamos en aquel entonces, el grupo, en aquel entonces éramos uno de los grupos más fuertes que había, porque todos estábamos como de la misma edad y todos queríamos lo mismo. Y lo mejor de todo, cada quien tenía su estilo. Tú sabes, algunas tiendas llegas y de la forma que tatúa todos tatúan. Realmente llegas y es como, me puedo tatuar con cualquiera de los 5 y todos tatúan exactamente igual y posiblemente hasta los mismos dibujos. Y ahí no, ahí todos, cada quien tenía su sabor, cada quien estaba buscando diferentes cosas y fue una experiencia increíble. Llegar y estar trabajando con un grupo de muchachos que Chuy estaba partiendo madre, Antonio estaban en aquel entonces era como el blanco y negro en Los Ángeles, que es la capital del blanco y negro. Ellos eran de la gente que todo mundo hablaba de ellos, porque pues eran, y hasta la fecha, yo creo que si hablamos de estilo original, tatuadores que de veras tengan su estilo original, Antonio, yo creo que es uno de los únicos en toda la industria. Discúlpenme, algún ofendido que salga por ahí, pero todo lo que hacemos viene de algún lugar. El estilo de Antonio, yo creo que es uno de los únicos tatuadores en este negocio que realmente su estilo es único. ¿Ok? Y hay las mentadas de madre. Disculpen, muchachos. Chuy, el estilo del black and gray de Chuy, hay gente que probablemente lo haga más bonito, pero no se va a ver bonito dentro de 5 años. El estilo de Chuy no nomás es bonito, está pulido, sino que de la forma que él hace su tatuaje, es una forma tan inteligente que todo está tan sólido que nunca se va a dejar de ver bien. O sea, no cambia tanto. No, es que es como que digas blanco y negro realista basado en americano tradicional. Así, usan líneas, todos ellos usan líneas de veras. Todos ellos usan bastante negro. Realmente puedo mirar tatuajes de otra gente que diga, oh, este blanco y negro está muy bonito, como esas fotos que se miran ahorita en Instagram, Photoshop, pero qué tan sólido se abre el trabajo con los años y el estilo de Chuy, que es increíble. Tengo todo este grupo de muchachos que todos estamos persiguiendo lo mismo y todos tenemos casi la misma edad. Y tenemos a Jack, que a Jack lo miramos todos como pues es como otra cosa. La reverencia, o sea, independientemente la forma del carácter que sea
la forma de la que Jack. ¿Por qué no? Pues a todos nos gusta que vas y conoces a tu ídolo y que te trate bien y todo, sí, chingón. Pero pues, Jack tiene su forma muy, muy diferente de ser, ¿no? Y a pesar de la forma que él es, si no llega tarde, hace sus cositas, de todos modos, de todo el grupo, a veces estábamos ahí de que, oh, nos hace falta esto en el shop, no tenemos esto, un poco enojados. De repente llegaba Jack, todos calmaditos, llegaba ahí, un respeto totalmente legítimo, todos sentimos hacia él. Hasta la fecha yo miro a Jack, si Jack quiere platicar, nos sentamos a platicar 2-3 horas a gusto y no, es la reverencia hacia lo que él representa. En aquel entonces para ese grupo era pues, increíble. Y hasta la fecha, ya ahorita todos se fueron cada quien por su camino, pero cada uno de los que estábamos en ese entonces juntos, incluso teníamos un aprendiz, Evan, que también es un cabrón, todos son unas pistolotas, cada uno de los que estábamos en ese grupo, excepción mía, todos son unas pistolotas, cada quien en su diferente estilo, todos están ahí. Y aunque no los mires, si estabas en esa época en Los Ángeles y mirabas la calidad que salía de ahí, todos sabían que en ese grupo todos estábamos ahí tratando lo más duro que se podía. Eso fue una experiencia increíble. A lo mejor esta es una pregunta un poco tonta, pero ¿nos puedes platicar de una anécdota o una experiencia que nos haga a las personas que no tenemos acceso a personajes como Jack, que nos haga entender por qué se les debe respeto a ellos, a Jack, a Chino, a Charlie? ¿Por qué se les debe respeto a gente como Jack y como... es muy simple, ¿no? Es como... Bueno, muy simple y no. Realmente las palabras ahí están medio... Es como... Puedes tener todo el talento que quieras en este negocio. Puedes tener todos los seguidores. Puedes agarrar los contratos que quieras de modelaje y aparte tatuaje y todo lo que te dé tu gana. Pero si no tienes un punto de referencia a tu pasado, para mí no tienes nada. Es más importante que tu carrera, para mí, es darle respeto al pasado, siempre. Hasta la fecha, cada cosa que hago, por eso cuando oigo a alguien que dice, oh, hice esto, pero es mi estilo, yo lo miro como insulto casi, porque es como, lo que tú me estás diciendo es que lo que tú hiciste no lo estás basando en nada, no tiene, es como un cuerpo sin espina dorsal. Básicamente lo que vienen siendo estas gentes son nuestra espina dorsal que nos mantienen ahí. Si no hay respeto, no hay nada. Para mí, he perdido amistades. Hay un muchacho que hasta la fecha, tú sabes quién eres, no es personal. Vino, se tatuó, le conseguí la cita con Bob Roberts. Me dijo algo negativo, despectivo. Y fue la última vez que hablé con él. No quise saber nada más que él. Era un error maybe de juventud, maybe estaba joven. Probablemente voy a hablar con él otra vez porque pues pasamos buenos tiempos. Pero hay ciertas gentes que yo les tengo mucho respeto y pues sí. Para mí Bob Roberts, Jack Rudy, Ed Hardy, nunca he cruzado una palabra con él, a pesar de todo ese tiempo que llevo en el negocio, por respeto. Gente que les tengo tanto respeto que no quiero molestarlos, los dejo ahí. Yeah. Ahora hay otra pregunta que me surge.
Échale. Orichui. Ajá. ¿No? Ajá. La palabra ori. Uh-huh. ¿De dónde viene? Hori significa to carve, que significa escarbar algo. Que ese título lo usan en Japón gente que se dedica a hacer los ¿cómo se llaman? Los grabados. Sí, los good blocks. Son la gente, porque la misma persona que pone la tinta no es la misma persona que hace el grabado, no es la misma persona que dibuja. Hay como 3 personas involucradas en hacer grabados, en hacer la pintura que tú ves como de Okusai, Kyosai, todos ellos. Siempre son 3 personas involucradas y cada uno es una carrera totalmente diferente a la otra. No tiene nada que ver uno con el otro. Tú creyeras que sí, pero no. Incluso he estado investigando últimamente de la gente que se dedica a hacer eso y tienen la actitud muy parecida a los tatuadores viejos japoneses. Es muy, muy parecido hasta el estilo que tienen. Y de ahí es donde viene eso. También me he dado cuenta que más gente usa eso de Ori para diferentes cosas. En lo personal yo lo uso nada más para diferenciarme de los otros chuis que hay en el negocio. Como Chuy a veces cambió las letras del nombre. Porque hay tantos chuis. Esa es la única razón por la que yo uso ese nombre. No es un título. A mí nadie me ha dado un título. No tengo afiliación con ninguna familia de Japón. Mi familia son estos 2 que están aquí, que es Mr. Horitaka de Onizuka y es Jiro, Little Tokyo Jiro, que ahora es, digamos, Gardina Jiro, yo creo, que son mi familia de tatuaje, los más cercanos que están conmigo. Yo no uso un título, razón por la que si Jiro, que aprendió de forma tradicional al principio, no lo usa, porque yo lo voy a usar. No firmo mi trabajo, porque a ellos no les gusta firmarlos, porque yo lo voy a firmar. Ellos crecieron en Japón los 2. Mr. Taka, él hace tebori. La única forma que él sabe trabajar, no sabe trabajar de ninguna otra forma. Jiro, él aprendió tebori, pero decidió no hacerlo. Lo hace en ocasiones muy especiales y cada vez lo hace menos. Tengo reglas en cuanto a esto que yo hago, el estilo que yo hago. Y una de las primeras reglas primera regla para mí, antes de explorar otra cultura, primero la tuya. Yo sé lo más que pueda de mi cultura, me interesa mi cultura, amo mi cultura y sé quién soy en mi cultura. Primera. Segunda, no uso títulos, porque si él no los usa, ¿por qué yo lo voy a usar? Él creció en esto. Él es su cultura, él aprendió de una forma tradicional. Entonces, si él no lo usa, ¿por qué yo lo voy a usar? Y nunca voy a tocar una máquina, nunca voy a tocar una palo de tebori. Le tengo mucho respeto y por el respeto que les tengo, nunca lo voy a tocar. Yo pienso que en esta época de apariencias, y no estoy tratando de ofender a nadie, ni quiero que nadie lo tome como personal ni nada de eso. Lo que estas reglas son para mí es todo. En esta época de tanta gente que quiere aparentar algo, que estás tratando de vender un producto y te vendes a ti mismo como una imagen de tu producto, yo pienso que es lo mismo que hablábamos de la gente de vieja escuela. Tienes que tener tú tus raíces, que es lo que te mantiene ahí. Yo lo que estoy haciendo es pagándole respeto a una cultura, pero mantengo mi identidad y mi forma de respetar a mi cultura es representando a mi cultura en otra cultura, así de simple. Solo de Hori no es yo lo usé como Instagram name,
No, nadie me dio el nombre y no quiero el nombre. Me han ofrecido el nombre, yo no lo quiero. Porque mientras él no lo use, que él tiene mucho más derecho que yo no tengo por qué usarlo. Y es todo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguien que quieras mencionar? Pues si no, híjole, la verdad es que son tantos nombres y son tanta gente que la voy a cagar. Voy a decir a alguien o voy a saltarme un nombre y no, pues, mis carnales de Tatulan, ya saben quiénes son. Mis carnales de Onizuka, los quiero un montón, gracias. Mi carnal Alejandro, y es todo. Y toda la gente que conozco, toda la gente que he saludado, y si los vuelvo a ver y no me acuerdo de ustedes, o si a veces no contesto un mensaje, no es porque sea mamón. Bueno, sí soy un poquito, pero soy muy malo con caras y soy muy malo a veces recordándome de la gente. No lo tomes negativo, en lugar de tomarlo negativo, cáele, vamos a platicar y pues es todo. ¿Algo más que quieras agregar? Al chino, chino, jefe, pues la gente de México, pues no, háganle caso al chino. Háganle caso al chino, él sabe qué onda. Háganle caso al carro. Escuchen a la gente, a la gente más grande. Y este trabajo que estamos haciendo es, son mis palabras, carnales. No vayan a decir, este güey, ¿por qué me va a venir a decir algo que no? ¿Por qué este güey me quiere venir a decir algo a mí que no me conoce? Este trabajo es muy bonito y este trabajo te va a cuidar mientras tú lo cuides. No nomás es de pedas, es de mirarse guapotes, es del corte de pelo y es del carro bonito que tengas. Mucho trabajo, mucho respetar a los viejos. Ya es hora que nuestro tatuaje mexicano se ponga al nivel de todos los demás y no lo vamos a conseguir peleándonos los unos con los otros, ni con discordias, ni creyéndonos más chingones de los unos que los otros. Yo pienso que la forma de demostrar qué tan chingón eres es cuántas gentes has ayudado. Coma frutas y verduras y esto. Chingón, Michuy. Gracias. Okay. Hasta la otra.